Hola para todas y todos. Esta es una nueva entrega del curso Metodología de la Investigación del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales. Les habla Rafael Rey. Bien, seguimos con el primer módulo del programa. Este primer módulo se denomina El problema del conocimiento en ciencias sociales. Y hoy concretamente trabajaremos sobre el punto C, la construcción del conocimiento científico en las ciencias sociales. Para ello, hemos seleccionado del manual Metodología y Técnicas de Investigación Social del profesor Pier Giorgio Corbetta el capítulo 1, denominado Los paradigmas de la investigación social. Giorgio Corbetta es profesor de la Universidad de Bolonia, en Italia, es sociólogo y dicta cursos de metodología también. Eh, Bien, el objetivo de esta presentación es, en primer lugar, reflexionar sobre los distintos abordajes posibles para construir conocimiento en ciencias sociales. Eh, Aproximarnos al concepto de paradigma, es decir, la perspectiva que inspira y dirige a cualquier ciencia, y los principios orientadores de los dos grandes paradigmas en ciencias sociales, el paradigma positivista y el paradigma interpretativista. Vamos a partir justamente analizando el concepto de paradigma. Un paradigma es una perspectiva teórica, es una perspectiva teórica compartida y reconocida por una comunidad científica de una determinada disciplina. Es la cosmovisión del mundo que esa comunidad de investigadores tiene sobre los fenómenos que ocurren en la naturaleza o los fenómenos que ocurren, como en nuestro caso, en el espacio social, en el entramado social. ¿Para qué sirve un paradigma? ¿Por qué es necesario que las disciplinas tengan una mirada paradigmática? Bueno, en primer lugar, el paradigma nos permite identificar cuáles son los hechos relevantes a estudiar por esa disciplina, qué tipo de hipótesis formular y cómo formularlas, qué técnicas de investigación son las apropiadas para cada disciplina y qué criterios de validación del conocimiento científico es necesario poner en juego. Esto es muy importante. ¿Qué criterios de validación tiene cada disciplina? Digamos, poniendo un ejemplo, siguiendo con el, esto que estamos viviendo, la pandemia eh, a raíz del virus COVID-19. Bueno, seguramente han escuchado muchas noticias acerca de, por ejemplo, la vacuna, ahora que está tan en boga. Bueno, eh, hay determinadas disciplinas que se dedican a estudiar y a desarrollar vacunas. ¿Mm? La biología, la virología, son comunidades científicas. Bueno, está muy claro cuál es su objeto de estudio, los virus. Este, Hay determinadas hipótesis que se ponen en juego, ¿no? Porque preguntas a los, relacionadas con el virus e hipótesis que se formulan, hipótesis en relación a cómo se transmite, a cómo surgió ese virus, de dónde surgió, y cuáles podrían ser los posibles em, medicamentos para mitigar los efectos del virus o incluso cuál sería la vacuna más adecuada. Bueno, esas son todas hipótesis. Esas hipótesis se formulan en el marco de determinados perspectivas teóricas que son compartidas y reconocidas por la comunidad científica de los virólogos, ¿no?
utilizan determinadas técnicas, ¿no? Hay determinadas técnicas de laboratorio muy precisas, muy específicas, para estudiar el virus, para analizar su composición, sus efectos, su transmisibilidad, etcétera. Y hay determinados criterios de validación, y a eso me quería remitir. Por ejemplo, para validar que una vacuna efectivamente sea efectiva, que pueda ser aprobada y validada por la comunidad científica, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, tiene que pasar por fase 1, fase 2, fase 3. Es decir, primero tiene que haber estudios en el laboratorio, estudios experimentales, con cómo trabajan los virólogos, ¿no? Con tubos de ensayo y todo eso. Luego tiene que pasar por una fase de pruebas en animales. Luego esa vacuna tiene que ser aplicada a un grupo de personas. Tiene que haber lo que se llama un grupo de control, otras personas a las que se le aplica un placebo, es decir, un, no se les dice nada, pero se les aplica otra vacuna que no es la que se está estudiando para el COVID-19, y luego se aplica a un conjunto más grande de sujetos para ver los efectos que tiene, para estudiar si tiene efectos secundarios. Bueno, todo eso es la forma en que la virología tiene de validar el conocimiento. El conocimiento se generó en el laboratorio, pero después tiene que validarse a través de una serie de pruebas que están consensuadas por la comunidad científica. Bueno, lo mismo ocurre en ciencias sociales. Por ejemplo, cuando hacemos desde la ciencia política un estudio de opinión pública, bueno, necesitamos plantearnos algunas hipótesis acerca de la composición de la opinión pública, en fin, bueno, por ejemplo, las preferencias electorales, por qué ocurren, por qué determinadas personas votan a un partido o prefieren un partido y otras otra. Bueno, para eso hay técnicas, la técnica característica, la técnica de la encuesta probabilística, la encuesta por muestreo. Bueno, para eso hay criterios de validación, o sea, la muestra tiene que reunir determinadas características, las preguntas hay que hacerlas de determinada forma, y bueno, son las formas de validación del conocimiento que la ciencia política se da a la comunidad de cientistas políticos para conocer el estado de situación de la opinión pública. Bueno, eso es, en definitiva, el paradigma. Aquellas perspectivas teóricas que orientan a determinada comunidad científica sobre estos 4 puntos que presentamos aquí. Bueno, Corbetta, para introducir la noción de paradigma, parte de los trabajos de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un filósofo de la ciencia que publicó un ensayo clásico en el año 1962 denominado La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, lo que dice Kuhn allí en ese ensayo es que efectivamente las ciencias, cada una de las disciplinas científicas, tiene una concepción acumulativa del conocimiento, es decir, cada, cada invención, cada hallazgo, cada descubrimiento se añade al cuerpo cognoscitivo precedente, es decir, funciona como una especie de hilera de ladrillos, ¿no? O sea, el conocimiento nuevo en cualquier disciplina se apoya en el conocimiento establecido, en lo que ya se sabe, en lo que se ha logrado avanzar, y sobre eso se construye y se apoya en lo anterior. O sea que la ciencia tendría una forma de transitar acumulativa y secuencial en el marco de paradigma, un paradigma que domina esa disciplina y que establece cuáles son los criterios de demarcación de la disciplina, de la forma de trabajar, de la forma de
cómo se formulan hipótesis, qué técnicas son las adecuadas y cuáles son los elementos para validar, cuáles son los criterios de validación. Bueno, sin embargo, también dice Kuhn, cada tanto se producen revoluciones, es decir, se rompe con lo anterior y se construye se construye desde cero, digamos. Este, esas revoluciones científicas irrumpen y comienzan una nueva construcción paradigmática, o sea, rompen con el paradigma anterior y establecen un nuevo paradigma. Sería como, siguiendo la metáfora de la hilera de ladrillos, como si en determinado momento tiramos abajo ese muro de ladrillos, lo derribamos y empezamos a construir otro muro con otros materiales, o sea, en vez de ladrillos, con acero o con cristales. Este, hay ejemplos de eso a lo largo de la historia. Hay ejemplos, por ejemplo, en física, sin ir más lejos, había un paradigma dominante en mecánica, que era la mecánica newtoniana. En determinado momento irrumpe Albert Einstein, y desplaza a la mecánica newtoniana y introduce o establece como paradigma dominante la mecánica einsteiniana, ¿no? Se pasa de las leyes de Newton a las teorías de la relatividad. Es un cambio paradigmático en la física. También hay otro ejemplo, por ejemplo, en la astronomía, la concepción cosmológica de Ptolomeo es desplazada en determinado momento por el enfoque cosmológico copernicano, ¿no? A partir de los estudios de Copérnico, ¿no? Y así sucesivamente podríamos poner múltiples ejemplos donde hay revoluciones. O sea que, en definitiva, las distintas disciplinas científicas trabajan en términos normales, en situaciones de normalidad, de forma acumulativa, apoyándose en lo anterior, mejorándolo y potenciándolo y renovando el conocimiento a partir de lo establecido. Pero cada tanto hay una ruptura revolucionaria que tira abajo el paradigma anterior y establece un nuevo paradigma, una nueva forma de entender esa disciplina, de entender su objeto de estudio, la forma de pensar las hipótesis, las técnicas que usa y los mecanismos de validación. Bien, pero ¿qué pasa con nuestras disciplinas, con las ciencias sociales, que es lo que nos preocupa? En ciencias sociales, ¿podemos hablar de paradigma? Bueno, según Kuhn, no podríamos hablar de paradigma, y como no podemos establecer un paradigma dominante en las ciencias sociales, como no podríamos, según Kuhn, establecer un paradigma dominante, las ciencias sociales no serían ciencias maduras, estarían en una situación de presciencias, serían presciencias, dado que todavía no cuentan con un paradigma común. Bueno, esta posición, este enfoque de Kuhn ha sido puesto en cuestión por múltiples autores. Por mencionar uno, Robert Friedrich, otro sociólogo, en su libro Sociología de la Sociología, entiende de que no es que las ciencias sociales sean preparadigmáticas, que no tengan la madurez suficiente porque no tienen un paradigma dominante, sino que por el contrario, las ciencias sociales son multiparadigmáticas, es decir, cuentan con más de un paradigma, con más de una forma de comprender y entender la realidad. Eh, bueno, y tal es así que en ciencias sociales, esto está bastante consensuado, que son disciplinas multiparadigmáticas, y habría dos grandes paradigmas orientadores. Uno sería el paradigma empirista o la perspectiva empirista,
y otro la visión humanista, ¿no? El enfoque humanista. Bien, ¿por qué no hay un único paradigma en ciencias sociales? Bueno, no hay, si bien las ciencias sociales cuentan con un objeto de estudio, cuentan con formas de mecanismos para formular hipótesis y con técnicas y, y con mecanismos para validar el conocimiento, no hay un consenso en la comunidad científica acerca de cuáles son los mecanismos más adecuados para conocer los fenómenos sociales. No hay un consenso. Existen técnicas, múltiples técnicas, existen múltiples formas de abordar los objetos de estudio y no existe un consenso de cuál es la más adecuada. O mejor dicho, este, es opinable, hay distintas tendencias, distintas orientaciones, este, al menos dos, la empirista y la humanista, como mencionaba. Bien, dentro de lo que sería la perspectiva empirista, ahí podemos destacar el positivismo y el neopositivismo y el pospositivismo como corrientes de pensamiento que podríamos delimitar dentro del marco empirista. Y dentro del marco de pensamiento humanista, destacamos el interpretativismo, también denominado constructivismo, ¿no? O comprensivismo también, ¿no? Van a encontrarlo como perspectiva interpretativista o comprensivista generalmente. Eh, bueno, ¿por qué? ¿En dónde identificamos las diferencias entre un paradigma y otro? Bueno, hay tres niveles de discusión para organizar. Esto es algo un poquito denso, si se quiere, pero que es necesario abordar. Por un lado está un problema en el orden ontológico, eh, que es cuando nos preguntamos si realmente existe algo que podamos denominar realidad social. ¿Existe o no existe algo que entendemos que es la realidad social? Y en caso de existir, ¿qué naturaleza tiene? Bueno, ese es un problema ontológico. Ya veremos a qué nos referimos. Luego tenemos un problema en el orden epistemológico, que es si esa realidad es posible de ser conocida y cómo es el conocimiento que adquirimos de ella, ¿no? Y finalmente hay un problema metodológico, es decir, cómo la podemos llegar a conocer y cuáles son las vías apropiadas para conocerla. Bien, vamos a ir desarrollando cada uno de estos problemas y vamos a ver cuáles son las respuestas que dan los dos grandes paradigmas. Bueno, en relación a la ontología, bueno, ¿qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y de la organización de la realidad, es decir, de lo que existe. Este, es una rama también de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades trascendentales. El estudio del ser, por tanto, lo que es y cómo es, define al ser y establece las categorías fundamentales de las cosas a partir del estudio de sus propiedades, sistemas y estructuras. Bien. Es decir, es la pregunta que nos hacemos. ¿Existe una realidad o no existe? Eso es un problema ontológico. Saber si existe o no existe algo que podemos llamar realidad social. Bueno, en relación a esto tenemos varias respuestas a esta pregunta ontológica. Desde el positivismo, que parte desde lo que denominamos realismo científico, los positivistas entienden que sí, que la realidad social existe, que se externa a los sujetos y que es objetiva y que es posible de ser conocida. El mundo, el mundo social es exterior al sujeto y existe por sí mismo en forma independiente, ¿no?
Por un lado tenemos el mundo exterior, los fenómenos sociales con independencia del sujeto que observa ese fenómeno, ¿no? O del investigador. El pospositivismo, en cambio, tiene, si bien comparte que efectivamente la realidad social es externa y objetiva, tiene un punto de vista un poquito más crítico, ¿no? Más matizado, si se quiere, ¿no? Este, la realidad es externa al sujeto, es efectivamente, se puede objetivar, se puede conocer en forma objetiva, pero de forma imperfecta y de forma probabilística, ¿no? Hay cierta probabilidad de que ese conocimiento por parte del investigador sea objetivo. ¿Mm? Hay una probabilidad hay cierto margen de error en el conocimiento de esa realidad, pero que la realidad es externa al sujeto y que es pasible de ser conocida, sin duda que sí. Los pospositivistas entienden que sí, aunque con ciertos matices, ciertas imperfecciones, con determinada probabilidad de ocurrencia. En cambio, el interpretativismo es todo lo contrario, ¿no? Cree que el mundo es conocible a través de los significados atribuidos por los individuos, o sea, que es una perspectiva constructivista, o sea, la realidad social se construye, ¿no? Es socialmente construida a través del significado que le atribuyen los individuos. Y es una perspectiva relativista, porque las realidades construidas varían en función de cada individuo, cada cultura y cada sociedad. O sea, dos aspectos fundamentales del interpretativismo. La realidad es socialmente construida por los sujetos que son los que le dan significado, y esas realidades construidas pueden variar de acuerdo al individuo que las esté mirando, de acuerdo a la cultura sobre la que está operando y en función de cada una de las sociedades analizadas o estudiadas. Bueno, pasemos ahora al segundo plano de análisis de los paradigmas, que es el plano epistemológico. ¿Qué es la epistemología? Bueno, es una palabra griega compuesta. Episteme quiere decir conocimiento y logos, teoría o razonamiento. Sería la teoría del conocimiento, ¿no? Se ocupa de la definición del saber, de los conceptos relacionados, las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible, así como de la relación entre el que conoce y el objeto conocido. Estudia cómo se genera y cómo se valida el conocimiento de las ciencias, analiza los conceptos, cómo se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. Bien, entonces, desde la epistemología, desde la ontología, nos preguntábamos si la realidad existe. Desde la epistemología nos preguntamos si la realidad es posible de ser conocida. Bueno, el positivismo cree efectivamente que la realidad es objetiva y que el conocimiento es posible gracias a los científicos, a los estudiosos, y ese objeto de estudio es independiente al investigador y puede ser estudiado sin ser influenciado ni influenciar al objeto de estudio, ¿no? Por tanto, efectivamente, la realidad social es posible de ser conocida para el positivismo, y esa realidad se va a ir protocolizando, se va a ir enunciando a través de leyes basadas en relaciones de causa-efecto, que ya veremos más adelante cuando analicemos más en profundidad otros aspectos del curso. Pero efectivamente el positivismo en eso tiene una perspectiva bien particular, bien concreta. El pospositivismo, la versión ayornada del positivismo,
entiende que existe el dualismo objeto estudiado y científico. Científico por un lado, el objeto estudiado por otro, es que efectivamente son dos entidades separadas, pero la objetividad es la meta, pero no puede ser alcanzada solo de modo aproximativo. O sea, si bien nuestra meta es la objetividad, no es posible alcanzarla en todos sus términos, no es posible porque efectivamente el investigador siempre está sujeto a mm, cuestiones subjetivas que lo atraviesan como individuo, y entonces siempre la observación de la realidad es imperfecta y es probabilística. O sea, se pueden sí establecer leyes, pero leyes que están limitadas por su alcance. Son provisionales en el tiempo y probabilísticas en su fuerza de aplicación. Bueno, volviendo un poco, por ejemplo, al ejemplo del estudio de la opinión pública. Bueno, podemos establecer qué es lo que piensa sobre determinado tema, no sé, sobre el tema de la eutanasia, se hace una encuesta, bueno, este, para poner un tema de actualidad. Bueno, ¿la sociedad uruguaya está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, se puede estudiar a través de técnicas de encuesta, por ejemplo. Para ello hay que utilizar un cuestionario con preguntas específicas, con un módulo de preguntas, con un set de preguntas que nos aseguran la validez y la confiabilidad al momento de preguntar. Para eso hay que hacer una muestra. Esa muestra tiene márgenes de error, niveles de significación, que nos van a dar una aproximación al estado de la opinión pública en torno a ese fenómeno social, ¿no? Una aproximación en términos probabilísticos. O sea, no vamos a poder decir a ciencia cierta, lo que vamos a decir, sí, los uruguayos están a favor de la eutanasia en un tanto por ciento, ¿no? Hay una proporción de la población que está a favor, hay otra proporción que está en contra, pero, digamos, esto está sujeto a determinada probabilidad de ocurrencia, no es posible decir a ciencia cierta que efectivamente esas proporciones a nivel poblacional ocurren de ese modo, ¿no? Está limitado por el alcance de su aplicación. Bien, en el interpretativismo, sin embargo, entiende que no existe un dualismo entre sujeto investigador y objeto investigado. Tampoco entiende que es posible arribar a la objetividad, sino que lo central del investigador es la búsqueda de significados, ¿no? Las ciencias sociales se sirven de generalizaciones y de abstracciones a partir de comprender el comportamiento individual, ¿no? Como que no es posible para las ciencias, para las ciencias sociales, desde el interpretativismo, arribar a algo que podamos denominar objetividad, en términos con mayúscula, ¿no? Siempre la realidad social está intermediada por la mirada del investigador, porque objeto investigado e investigador son dos cosas indisolubles, no son un dualismo, son dos entidades que forman parte del mismo fenómeno, porque justamente el investigador también forma parte de la sociedad, también es parte de esa realidad social, y desprenderse, desligarse del objeto estudiado para el interpretativismo no es posible. A lo sumo, lo que puede hacer el investigador es interpretar desde su perspectiva esa realidad social para intentar generalizar a partir de abstracciones, luego de analizar comportamientos individuales. Este,
Bien, y el tercer plano, el plano metodológico, bueno, en primer lugar, ¿qué es la metodología, no? Bueno, la metodología es una forma de realizar el análisis sistemático de los principios racionales que guían los procesos de adquisición de conocimiento científico, así como los procesos de configuración de los contenidos de una ciencia o disciplina, de sus estructuras, su articulación y sus conexiones sistemáticas. Se trata de la lógica interna que debe tener una investigación. Eso es lo que estudia la metodología, ¿no? Si hay una lógica interna, es lo que estamos viendo en este curso, ¿no? ¿Mm? ¿De qué forma cada disciplina conoce la realidad, aborda la realidad social? Bueno, para el positivismo, para esta perspectiva conceptual, bueno, la realidad hay que abordarla de forma experimental y manipulativa a través de la inducción, de técnicas cuantitativas, a través del análisis de variables. Para la versión postpositivista, la forma metodológica de analizar los fenómenos sociales es también de forma experimental, es de forma manipulativa, pero trabaja a partir de la deducción, también con técnicas cuantitativas, aunque con apertura a las técnicas cualitativas, ¿no? También a través de análisis de variables, ¿no? De dimensiones. Sin embargo, el interpretativismo tiene una mirada diametralmente distinta. Cree que existe una interacción entre el investigador y el objeto investigado. La única forma de abordar la realidad social en términos metodológicos es tratar de interpretar los fenómenos sociales. Su aproximación al objeto de estudio es inductiva. ¿M? El conocimiento emerge de la realidad estudiada, ¿no? Va de lo particular a lo general. ¿M? Y utiliza fundamentalmente técnicas cualitativas y análisis de casos. Bueno, esto ha sido todo por, por hoy. Espero que este texto les permita ir aproximándose a un poquito más a, la- a entender cómo las ciencias sociales se aproximan a su objeto de estudio, mm, si efectivamente si existe algo que podemos denominar realidad social, cómo somos capaces de capturar esa realidad social, a través de qué técnicas. Y bueno, como hemos visto, nuestras disciplinas no tienen un único paradigma, son multiparadigmáticas. Esto es algo que a lo largo de la carrera lo van a ir entendiendo y lo van a ir asimilando cada vez más. Y también a lo largo de su trayectoria profesional, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.